Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero se encuentren muy bien, chicos. A ver, cuidado, el día de ahora vamos a comentar siempre en torno, bueno, al fichaje de Rodri, a este bombazo que se ha podido concretar este fin de semana y que pues nos tiene pues lo que sería en celebración. Sabemos que el impacto que tiene este Here We Go, ¿no? Este fichaje pues en los últimos años, a ver, en torno a posicionamiento, en torno a recurso y sobre todo a jerarquía, a ver, que estamos más que encantados. ¿Encantados con qué? Encantados con el gestionamiento de la directiva y sobre todo del esfuerzo mismo para que el jugador pues decidiese llegar al Barça. Algo que ya vemos lo que ha ocasionado también del otro lado del charco, es decir, del lado del vecino, porque el Real Madrid, sabemos, deseaba e incluso aseguraba que Rodri ya era jugador de sus filas. Sin embargo, todo esto se torció y a partir de ahí, pues con ello, también los relatos. El día de ahora, mira, vamos a enfocarnos en uno de tantos madridistas creadores de contenido, Ubieto, creo que ya todos lo conocemos, ¿no? Ubieto, quien, pues bueno, ha demostrado y ha sido un claro ejemplo de cómo esta gente ha ido cambiando este discurso. Ahora que Rodri ha fichado por el Barça, pasa de ser un sujeto, un futbolista de calidad A un sujeto, a un futbolista de calidad B o C o D. ¿Por qué? Es un poco lamentable, ¿no? La hipocresía, un poco el cinismo de todo lo que se venía escuchando anteriormente cuando Rodri apuntaba al Real Madrid, o al menos lo que se vendía desde la prensa, porque para ellos pues no había ninguna excusa, era el jugador necesario, vital para el centro del campo merengue. Era un jugador que a pesar de tener 30 años, pues bueno, venía a otorgar muchas virtudes colectivas desde su posición, que recordemos, Rodri es uno de los mejores en su posición, como 5, como pivote. Y pues bueno, todo esto de lo que se elogiaba en un punto al internacional español vino cambiando y actualmente es otro cuento. Ahora que Rodri es jugador del Barça, pues resulta que para el madridismo Rodri estaba muy viejo, ¿sabes? Es un jugador de 30 años que no te puede otorgar nada, que verdaderamente no ha tenido ningún año regular porque ha tenido pues una serie de lesiones. Entonces pagar esta pasta por él, pues les parece ridículo. Ridículo, cuando ellos ni siquiera se imaginaban que el Barça tenía la capacidad económica suficiente para llegar a cerrarlo. Entonces es una pena que Ubieto pues bueno, se exprese de esta manera, porque ya vamos a escucharlo, porque simplemente ejemplifica, repito, lo que el madridismo hace cada que no puede lograr lo que quiere, tanto en lo deportivo, tanto en lo económico, tanto en lo mediático y demás tópicos. Entonces vamos a escuchar las palabras de Ubieto, vamos a tratar de analizarlas y sobre todo dar mi opinión, porque a pesar de que se ha retractado, pues igual y mete la pata, pero de una forma tremenda, ¿no? De un ridículo, a ver, de medidas poco cósmicas, porque lo que hace él lo ha hecho el Tomás Roncero, lo ha hecho el Wash en la Cope, y pues nada, el madridismo, repito, está torcido por todo lo ocurrido y por la llegada de Rodri al Barça, ¿no? Porque incluso ya llegó Rodri a la ciudad condal. Así que vamos a escuchar las palabras, ojo, las declaraciones de Ubieto antes de que Rodri inclinase su decisión al Barça. Escuchemos. ¿Dónde se tiene que abonar? ¿Dónde se tiene que firmar? Digo de verdad y desde el corazón, 75 millones por Rodri me parecen una putísima ganga después de haber visto el mundial que ha hecho. Que una no ganga, tío. Y el que no lo entienda, oye, que mire otro deporte. Que sí, que ya es muy mayor, que sí, que ya no es el mismo Rodri de entonces, que sí, que le han tenido que operar de la espalda. Ok, pero tú has visto el mundial que ha hecho, tío. 75 millones, tal y como está el panorama en el mercado, que vamos a pagar 100 por Diomandé. Y Rodri es un tío contrastado ya, un tío que sabes que te va a aportar. ¿Dónde hay que firmar? Ahora. Eso que acaban de escuchar es Ubieto en el mes de julio, ¿no? Cuando se decía que Rodri podía tener un pacto cerrado con el Madrid. Esto era lo que opinaba acerca del campeón del mundo antes de fichar por el Barça, aunque era una ganga, que Rodri por 75 millones era de comprarlo inmediatamente porque era una ganga. ¿Por qué? Porque por jerarquía, por características de mediocampo, pues al Madrid le venía de maravilla. ¿Por qué? Porque es un jugador importantísimo, sin importar lesiones, sin importar la edad, sin pretexto alguno. Rodri era, a ver, parte de esa serie de fichajes que le caerían como anillo al dedo al Real Madrid. Vamos a escucharlo una vez más. Recordemos, estas son las declaraciones antes de que Rodri pusiera al Barça por encima del Madrid. Escuchemos de nuevo.
¿Qué quieres que te diga? 75 millones de euros, ¿dónde se tiene que abonar? ¿Dónde se tiene que firmar? Digo de verdad y desde el corazón, 75 millones por Rodri me parecen una putísima ganga. Una ganga. Haber visto el mundial que ha hecho. Que no hay duda, tío. Y el que no lo entienda, oye, que mire otro deporte. Que sí, que ya es muy mayor, que sí, que ya no es el mismo Rodri de entonces, que sí, que le han tenido que operar de la espalda. Ok, pero tú has visto el mundial que ha hecho, tío. 75 millones, tal y como está el panorama en el mercado, que vamos a pagar 100 por Diomandé. Y Rodri es un tío contrastado ya. Un tío que sabes que te va a aportar. ¿Dónde hay que firmar? A ver, Rodri es un tío contrastado que te va a aportar mucho. Si no lo entiendes, vete tú a ver otro deporte. Eso es lo que dice Ubieto. Eso es lo que decía, claro, cuando el jugador sonaba más para el Madrid, que lo veíamos en todos los medios. No hay ningún otro destino más que el Real Madrid en España. Luego teníamos al guijarro este en clave blaugrana que te decía: el Barça no puede hacerse ni la ilusión de comprar un jugador como Rodri, porque si llega a España, Rodri desea ir a jugar al Real Madrid. Pues bueno, esto, damas y caballeros, ha sido lo que les ha resultado, ¿no? Una pesadilla. Perder a una pieza fundamental. Y no solo eso, no solo poder no concretar el fichaje, sino además verlo cómo se dirige a las filas, al equipo claramente que menos se conviene, que es un Barça en donde va a funcionar tal cual engranaje en un sistema que, pues, a ver, yo como parte del centro del campo, pues es que estoy alucinando. Entonces, esas son las palabras que decía Ubieto previo al fichaje de Rodri por el Barça. Pero entonces, ¿qué opinión tuvo o cómo cambió el discurso ahora que Rodri ha fichado por el Barça? Vamos a escuchar el contraste, la diferencia y lo analizamos. Ahora, hostia, 76,5 millones. Ojo, porque aquí tengo muchas dudas. Hablamos de un jugador que empieza a tener muchas una dudas. edad importante en el fútbol. Edad. Y sobre todo que viene de un periodo bastante largo de irregularidad por dos lesiones muy serias de rodilla. Eso no significa que no vayamos a ver al Rodri que conocemos. De hecho, después de lo que hemos visto en el Mundial, invita a ser muy optimista. Pero si pagas casi 80 millones por él, pues hombre, hay que tener en cuenta eso. Y después está otra pregunta. ¿Necesitaba realmente el Barcelona gastarse casi 80 millones en esta posición? Entiendo perfectamente que Real Madrid pagara 80 e incluso 90. Cuidado. A ver, pasa de un punto A a un punto B de una forma crítica. Ahora Rodri sí está viejo. Ahora Rodri es un jugador con edad avanzada. Ahora Rodri es un jugador repleto de lesiones. Ahora es el Barça quien podría ofrecer, a ver, 76,5 millones. Y esto pues ya es una pifia. Eso genera dudas. Cuando al Madrid claramente dijo que 75 millones sería una ganga, pues con el Barça es que es un riesgo altísimo. Pero ¿cómo ha cambiado el relato? Es que repito, he visto incluso artículos de Juanma Rodríguez que te dice: el Madrid esquiva la bala de Rodri. Esquiva la bala. Pero ¿de qué hablas, chico? Tanto para Barça como para Madrid, Rodri era un jugador fundamental. Finalmente, y luego de estas negociaciones que han sido claramente prolongadas, el futbolista ha escogido su destino. No ha sido el Madrid, no ha sido por dinero, ha sido por proyecto deportivo, el cual se apega mucho más a los principios de Rodri. Claramente en el Barça podría despegar y podría fortalecer ese centro del campo, cosa que esta gente no termina de entender. A ver, es que, repito, de un lado tenemos a un Ubieto, a un madridista y claramente a una banda de cavernarios que durante el mes de julio decían que Rodri es un jugador fenomenal, que te hizo un mundial espectacular, porque se lleva incluso el Balón de Oro. Algunos piden el Balón de Oro para Rodri. Y posteriormente, a partir de agosto, pues Rodri ya no funciona, que es un paquete, que no hace absolutamente nada, que las lesiones y tal. Yo es que no entiendo, verdaderamente no entiendo el cinismo de esta gentuza que de un día para otro cambian la narrativa. Es que son los reyes del relato. Y eso repito, eso es así en todo. En lo deportivo, en lo mediático, en lo económico, en absolutamente todo. Es una barbaridad. Posteriormente, Ubieto, al verse que se hizo viral, pues evidentemente esas declaraciones no tienen ningún tipo de sentido, trata de, pues, recoger cable. A lo mejor retractarse en redes y vamos a leer lo que dice. Dice lo siguiente: sí, dije que 75 millones por Rodri para el Madrid era una ganga, y ahora digo que 75,5 millones para el Barça me parecen caros, y lo mantengo. La diferencia es el contexto. Vamos a ver a qué se refiere con el contexto. El Madrid necesitaba urgentemente ese perfil, y era quien iba a buscar a Rodri. Cuando eres tú quien necesita algo, tienes menos fuerza para negociar. Lo quieres, lo necesitas, págalo.
El Barça, en cambio, ya tenía esa posición cubierta por Pedri, Frenkie, aunque lesionado 6 meses, y Bernal. Y además, aquí era Rodri, quien había dejado clara su intención de salir y jugar en el Barça. La posición negociadora es completamente diferente. No estoy diciendo que Rodri valga 75 millones con una camiseta y menos con la otra. Estoy valorando la operación y la necesidad de cada club. Esto es principalmente el contexto al cual está exponiendo Ubieto y se está justificando. Pero, ¿por qué no lo extrapolamos? ¿Por qué no dejamos de hablar de Rodri y de un jugador importante como pivote y nos centramos, por ejemplo, en Diomandé? Si Rodri era tan necesario para el Madrid y tan poco necesario para el Barça, explícame por qué el Madrid se ha gastado más de 140 millones en fichar a Diomandé, que incluso en el Transfer Market aparece con un precio de 90 millones. Que has tirado la casa por la ventana por un jugador quien ocupa una posición que la tienes más que cubierta en el ataque merengue. Entonces, ¿no sería más lógico que el Madrid no hubiera ofertado tanto por este jugador que hace poco y jugaba en el Leganés? Que no hizo ni siquiera un mundial, tan reconocible como para ofertar esa cantidad. O por lo menos, hablando un poco siempre de la plantilla del Madrid, con lo de Carreras. Carreras te cuesta 50 millones de euros. En esa temporada ha sido reemplazado, o bueno, se prevé a primera plana que Cucurella va a reemplazarlo. Y Cucurella te ha costado igualmente 50 o 60 millones. Es decir, una posición que tú ya tienes cubierta, pero que igualmente te atreves a tirar la casa por la ventana. Porque apuestas un pastón por un jugador que no es necesario. Entonces, ¿en qué falla el Barça, chicos? ¿En qué falla? Esa es mi pregunta, porque ficha a Rodri, que ha tenido no solo un buen mundial, porque la gente se centra en el mundial, que claramente fue sobresaliente, pero vamos y veamos más allá de eso. En la posición que desempeña Rodri. Repito, uno de los mejores centrocampistas en la actualidad. Eso a pesar de las lesiones, a pesar de la edad, que es el otro pretexto. No, a partir de eso hay recursos que ponen a Rodri como uno de los mejores 5 y una posición tan importante como es la de contención le ayuda al Barça porque finalmente no tendrá que ir improvisando con otro tipo de elemento, ya sea Pedri o háblase de Frenkie de Jong, quien va a estar lesionado tal cual lo afirma. Entonces, a partir de eso, de la experiencia, de la jerarquía y todo el recorrido que ha tenido el español, repito, tanto para Madrid como para Barça, es importantísimo. O bueno, era importantísimo para el Madrid. Porque lo va a seguir siendo, pero a favor de los nuestros, a favor del equipo de Flick. Y esto inclina a las masas, claro, a empezar a alterar la narrativa. No, que Rodri no sirve. Es un fiasco pagar tanto. Es un fiasco pagar 200 millones, te dicen. Incluso inventan datos, inventan cifras. Es que son unos sinvergüenzas. Entonces, no nos tratemos de comer este cuentito. Realmente Rodri es fundamental para el proyecto del Barça y lo que se viene en torno a centro del campo, pues es que va a ser importante, ¿no? Entonces, lamentable, repito, Ubieto es de mis creadores favoritos en tema Real Madrid, porque para mí, pues bueno, no siempre se deja guiar por el fanatismo, pero aquí sí que ha dejado en claro, pues eso, lo que hace generalmente esta corriente. Cambiamos, justificamos y sobre todo no razonamos cuando, pues bueno, sabemos que la situación no nos favorece. Así que nada, es lamentable, pero quiero saber sus opiniones. Ustedes tienen la última palabra, chicos. Quiero saber qué opinan acerca de las palabras de Ubieto y este menosprecio que hace con Rodri, el antes y el después, que para mí, me tiene dando volteretas. Así que nada, voy a daros acá. Recuerden suscribirse si les mola el contenido, darle like y nos vemos, chicos. Nos vemos en la próxima.